Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea, nos da mucho gusto, Ángel García Lascurain, el expresidente del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Oye, hoy sacaron, pues como siempre, sus indicadores económicos, industriales, están hablando de pues una severa recesión, que bueno, no es sorpresa, pero quizás el término severa recesión sí, y ajustan a la baja el pronóstico de la caída del PIB, ya todo el mundo lo ajusta a la baja, ustedes ya están casi llegando a los 2 dígitos, 9.5, cuéntanos. Así es, revisamos a la baja el pronóstico de crecimiento para un resultado negativo de 9.5%, nuestro pronóstico anterior era un punto abajo, era un 8.5%. Y esta revisión, Mari Carmen, obedece principalmente a los datos que hemos ido viendo a lo largo del confinamiento y del impacto que ha tenido la pandemia sobre la actividad económica, que ha sido de un deterioro muy significativo. Como tú sabes, la producción industrial se desplomó en abril-mayo casi 30%, la inversión fija bruta está cayendo también más de 30%, el consumo, etcétera. Entonces son indicadores ya duros sobre el impacto que está teniendo el confinamiento y eso nos llevó a la revisión a la baja. Ángel García Lascurain, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Marco Antonio, gusto en saludarte, buenas noches. Ángel, ya nos referías de manera general cuáles son los puntos, los elementos que han considerado ustedes para esta revisión a la baja de su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Cuál sería el factor que pudiera revertir esto? Porque lo que ocurre con los pronósticos es que no necesariamente se cumplen, por más positivos o más pesimistas que sean, siempre hay condicionantes que hacen que se cumplan. ¿Cuáles serían estas condicionantes que pudieran llevar a que se incumpla ese escenario que es cada vez más pesimista? Bueno, el factor fundamental para que tengamos un escenario más optimista o que no tengamos una caída en esos niveles sería principalmente la recuperación de la inversión privada principalmente. Como ustedes saben, ya venimos desde el año pasado con una situación de un crecimiento negativo marginal que se explicó fundamentalmente por la caída en la inversión. Este ambiente de deterioro en las condiciones de inversión continuará vigente, continuará presente, aún después del confinamiento. Nos parece que es el elemento central sobre el cual se debería pues actuar para apuntalar un crecimiento más expedito. No estamos viendo todavía esas condiciones y por lo mismo es que mantenemos nuestros pronósticos a la baja. Y un factor adicional que nos ha venido también preocupando es el tema de finanzas públicas. No vemos que por el lado de las finanzas públicas pueda darse una palanca para estimular el crecimiento, por lo cual pues la relevancia de la inversión adquiere pues una doble importancia, ¿no? Así es, Ángel. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? José, buenas noches, gusto saludarte. Igualmente, qué gusto, Ángel. Oye, cuéntanos, ¿cuándo podríamos estar tocando fondos? Se sabe que, bueno, el confinamiento, las peores partes han sido abril, mayo, pero todavía junio fue muy complicado. Para el tercer trimestre podríamos empezar a ver algunos indicadores que ya empiecen a rebotar, es decir, que ya hayan tocado fondo y vayan un poquito para arriba. Sí, nosotros pensamos que tocamos fondo en el mes de abril. La caída más pronunciada va a ser durante el segundo trimestre. Sin duda el tercer trimestre va a ser mejor. Los datos de mayo y junio continúan mostrando una contracción, pero a una velocidad mucho menor a la que teníamos en abril, por lo cual todo indica que el tercer trimestre será mejor y comenzaremos a ver una recuperación en buena parte de los indicadores que estamos comentando, ¿no? Y entonces lo más seguro es que estos ajustes a la baja en el PIB, que no solamente vienen de ustedes, han venido de todo el sector privado, ya no se sigan ajustando, porque ya digo, ¿a dónde vamos a llegar? -10, -12, -13, o sea, ¿a dónde vamos a llegar para el resto del año? Si la expectativa es que la economía se reactive, y sin embargo lo que está pasando es que ni los hoteles se están llenando, ni los centros comerciales se están llenando, ni los restaurantes que tienen un cupo de 30-40%, pues la realidad es que tienen el 10, 15, 20. Ninguno está al tope del 40% que supuestamente es el límite. No está reactivándose el consumo como se hubiera esperado tras los peores días de la pandemia.
Claro, yo creo que hay dos factores. Primero, los escenarios iniciales consideraban que para el tercer trimestre la situación de pandémica, del riesgo sanitario estuviera relativamente contenido. Sin embargo, pues seguimos viendo cifras todos los días de un crecimiento en el número de contagios y en el número de fallecimientos, por lo cual la reducción del confinamiento se está dando en condiciones todavía de alto riesgo sanitario, que hace que pues, las personas, las empresas mantengan una prudencia y esto está impactando, por supuesto, la velocidad de la reactivación. Y un segundo factor que también puede estar impactando es el tema del empleo, ¿no? El nivel de desempleo que estamos viendo y el paro en actividades de miles de empresas que no estarán presentes hacia adelante es un factor adicional. Ángel García Lascurain, desde tu punto de vista, ¿en qué nivel se tendría que recuperar la inversión, tanto pública como privada? Como tú decías, es un elemento fundamental para la recuperación económica. ¿Desde qué niveles y hasta dónde tendría que recuperarse? Bueno, los datos más recientes que vimos en el caso del mes de abril, la inversión cayó alrededor de 37% sobre una base anual. Estamos hablando de un nivel pues de más de una tercera parte del monto del volumen total de inversión para regresar a los niveles que teníamos hace un año, que eran niveles ya relativamente bajos. Entonces sí es realmente un desafío importante que vemos difícil que se logre, por lo menos en el resto de este año, ¿no? Claro, desde luego, Ángel. Oye, el tema de la recuperación, bueno, sabemos que no hay medidas contracíclicas, que esto está cayendo casi ya a doble dígito, ustedes lo están poniendo casi muy cerca a doble dígito la caída, es más profundo de lo que se esperaba. ¿Va a ser una recuperación más tardada que otra? Sí, nosotros pensamos que no va a ser una recuperación rápida, no va a ser una recuperación en V, sino una recuperación un poco más paulatina. Para el próximo año estamos estimando un crecimiento en el Producto Interno Bruto del 2.8%, pero bueno, considerando la caída del 9,5% que estamos estimando para este año, el 2.8% es sin duda un avance positivo, pero aún no estaríamos regresando a los niveles que teníamos prepandemia, ¿no? Oye, y entonces estaríamos recuperando, no sé si estén de acuerdo con ustedes, hay análisis como el de Citibanamex, que dice que va a ser un sexenio perdido, que podríamos tener un crecimiento anual promedio de menos 0.2, hasta estarían ustedes tan drásticos en lo que sería recuperar hasta 2024-2025 el nivel per cápita que teníamos en 2019, que no fue precisamente el mejor. Sí, solamente por un cálculo aritmético simple, la caída del 9,5% con una recuperación de poco más de 2% el próximo año, a ese nivel de crecimiento estaríamos tardando 3 o 4 años para regresar al nivel de actividad económica que teníamos el año pasado, por lo cual en términos netos pues sí será un periodo pues perdido desde la perspectiva del crecimiento y del crecimiento per cápita, por supuesto. La recuperación sería al nivel del 2019, que tuvo una contracción de 0.3%? No, tardaríamos varios años en llegar a ese nivel. Considerando, como decía, el 9,5% que estaríamos cayendo este año y solamente recuperamos poco más de 2 puntos el próximo año, no estaríamos en el 2021 llegando al nivel de 2018, necesitaríamos más tiempo, 3 o 4 años aproximadamente. Híjole, ¿y el motor del crecimiento cuál podría ser, Ángel? Obviamente exportaciones con el nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, exportaciones porque servicios se caen. ¿Por dónde verías tú los motores de crecimiento de la economía mexicana? Y bueno, pues viéndolos estos, yo creo que serían del 2-3%, ¿no? Que podríamos crecer con ellos. Claro, por supuesto el comercio exterior es una palanca importante. El inicio del nuevo Tratado de Libre Comercio es un factor positivo que deberá incentivar algunas inversiones. Sí debemos recordar que ya teníamos un tratado previo, no es una situación nueva, hubo algunas modificaciones, pero la certidumbre de que ya esté operando el nuevo marco institucional sin duda es positivo. Un factor que vemos que podría también apalancar bastante el crecimiento sería el aprovechamiento por parte de México de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Nos parece que plantea una coyuntura extremadamente favorable para llevar a cabo pues una estrategia de captación de recursos de Asia y de proyectos de inversión que puedan venir hacia México para
para las cadenas de proveeduría de Norteamérica. Hoy no vemos esa estrategia sobre la mesa, sin embargo, representa una oportunidad, por supuesto. Otra es, como decía, la recuperación de las condiciones de inversión, que nos parece que sería la principal palanca, y también la recuperación del consumo marginal, tardará un poco más de tiempo, pero sería un motor adicional. Pues te queremos agradecer mucho, Ángel García Lascurain, presidente del IMERS. Muchas gracias por la entrevista, Ángel. Ángel, gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Adiós. Rápidamente, antes de irnos a un corte, hoy un análisis de Bloomberg dice, como si los problemas fueran poco, que Pemex es la empresa petrolera a nivel mundial que tiene mayor número de trabajadores que han fallecido por COVID.